Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Anto y esta es otra clase de Historia del Arte de la Escuela de Artes Plásticas. En las anteriores clases nos habíamos quedado con la finalización del romanticismo. ¿Se acuerdan? Este movimiento que hizo una ruptura con el neoclásico. De a poco nosotros fuimos ingresando a lo que era el siglo XIX. Eh, yo acá les puse como un pequeño gráfico de lo que sucede en el siglo XIX, seguramente ustedes lo recordarán, pero para refrescarlo a grosso modo, sucede la Revolución Francesa, después sucede la Revolución Industrial, entonces va a haber muchos cambios, no solamente en la sociedad, en las formas de trabajar, sino también en las filosofías, ¿no? En los conceptos que se tienen de lo que es un trabajador, de lo que es una ciudad. Entonces, muchos historiadores lo que refieren es que va a ocurrir esta revolución es como permanente. Después veremos si es permanente, pero en principio los que están viviendo este momento, todo lo viven como estas rupturas y cambios, uno atrás del otro. Uno de estos cambios fue en lo que es la arquitectura, y ahora vamos a ver por qué. También con la revolución industrial empiezan a cambiar lo que son vieron el trabajo de taller, el quehacer artístico, incluso también los materiales. Eh, Muchas veces también en las fábricas lo que sucede es que la obra manual pasa a ser por una máquina y después el taller se empieza a convertir en fábrica. Entonces estos cambios también se empiezan a producir en los materiales que van a ser usados en la arquitectura, ¿sí? En la arquitectura se va a dar, esto hablamos del siglo XIX, ¿no? En la arquitectura se va a dar un momento que se llama los historicismos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay una gran expansión de las ciudades, ¿sí? Porque todos los que vivían en el, bueno, todos no, la mayoría de los que vivían en el campo van a buscar trabajo a la ciudad, entonces hay necesidades nuevas, ¿sí? Para acumular gente, que es un poco el resultado de lo que vivimos hoy en nuestras ciudades. Entonces, va a haber como una reestructuración, un repensar las ciudades y a su vez los edificios del Estado, ¿no? Entonces, esto se va a dar en diferentes países. Yo les voy a mostrar diferentes ejemplos, pero la cuestión es que no hay un estilo propio. Antes nosotros veíamos que se hacía una construcción con el estilo renacentista, por ejemplo, y eran todos los que se construían más o menos dentro de las mismas líneas. Acá lo que va a suceder son los famosos historicismos, donde según el edificio y su función, ven que yo acá les puse, según la función que va a tener el edificio, van a usar un estilo que haya pasado con anterioridad diferente. Entonces, por ejemplo, los renacentistas van a ser los ministerios, los teatros con un estilo más barroco. Entonces se va a usar un poquito de cada estilo y va a haber como empezar una mezcla. Por ejemplo, un ejemplo es este Parlamento, ¿sí? Que lo conocen, el Parlamento de Londres, eh, que va a ser, van a aparecer dos nombres, ¿sí? Uno es Charles Barry y el otro es Pugin, Pugin, no sé cómo se pronuncia. Uno va a ser la estructura y el otro va a ser las decoraciones. Ven que de decoración es como un estilo neogótico, pero la estructura no es una estructura gótica. Entonces, van a resultar este tipo de estructuras. Ven que incluso hay un uso de decoraciones neogóticas. ¿Y por qué no decimos góticas? Porque esto no está sucediendo en el periodo gótico. Entonces, nosotros nos vamos a referir como neogótico, neoclásico, ya lo habíamos visto, eh, y así, son los neos. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a detener mucho en la arquitectura, pero sí nos vamos a detener un poco en algunas cuestiones históricas.
una de las cuales va a ser la figura del artista, que también va a empezar muy de a poco a cambiar. Yo ya les venía avisando, vieron que les avisaba, que iba a haber cambios, ¿sí? Los artistas tenían como actividades muy definidas, por ejemplo, si a un artista, a un pintor, supónganse, le pedían hacer un retrato, quizás lo hacía en un estilo más clásico. Si le pedían hacer un paisaje, lo hacía en un estilo más romántico. Y entonces empezaba a ver como que los artistas tenían que elegir entre hacer lo que querían o lo que el mercado del arte les exigía o les pedía, les demandaba. Eh, Incluso se copiaban muchas escenas del pasado, ¿se acuerdan de esos paisajes más bucólicos y demás? Entonces, el gusto del comprador empieza a ser diferente al de los artistas y los artistas empiezan solos, algunos obviamente, a como separarse de la sociedad. Muchos van a decir que van a ser como una raza aparte porque incluso se vestían diferente y tenían una cotidianidad diferente. Y de a poco se va a ir construyendo lo que es la bohemia, ¿sí? Acá tenemos la imagen de Courbet, que va a ser uno de los artistas realistas que nosotros vamos a empezar a conocer en estas clases, ¿no? Entonces, otro tema también, ahora volvemos al de los artistas, pero otro tema importante va a ser también el concepto de modernidad, ¿sí? En el siglo XIX estamos entrando a lo que es la modernidad. Pero, ¿qué es la modernidad? ¿Cuál es la definición? Nosotros decimos, uy, eso es moderno. ¿Por qué usamos ese término? ¿Sí? ¿Para qué? Para diferenciarlo de algo pasado, viejo. ¿Sí? Lo moderno tiene algo novedoso. ¿Sí? Entonces, el concepto de modernidad también va a ser aplicado al arte. ¿Sí? ¿Para qué? Para digamos, diferenciar de la tradición artística. La tradición va a ser entendida como, por ejemplo, las cuestiones más renacentistas, más barrocas, incluso también neoclásicas, ¿sí? Y si vamos a tener un concepto novedoso, ¿sí? También tenemos que acompañarlo de una forma de pintar, de esculpir, de tocar música, una forma de arte nueva, ¿sí? También lo que tienen que pensar ustedes, yo acá, bueno, les puse la modernidad siendo un periodo de la historia y para diferenciar obras de otros estilos que se desarrollan al mismo tiempo. Y nosotros las otras clases nos habíamos quedado en comparar unas 4 imágenes y ahora esto se va a terminar de cerrar en estas 4 imágenes. Pero lo importante también es que los artistas van a empezar a hablar de los problemas actuales de ellos, ¿sí? De los problemas que le sucedían a la sociedad en ese momento. No van a estar tanto tiempo mirando la mitología, la Biblia, como veníamos viendo a otros artistas, ¿sí? Entonces, para terminar de cerrar esto, bueno, ¿qué es la modernidad en el arte? Yo les había mostrado estas 4 obras que se habían hecho en un periodo de 10 años aproximadamente. Acá teníamos los nombres, tenemos estas 4 pinturas, yo igualmente ahora les voy a mostrar el conjunto, ¿sí? Yo acá les puse los nombres, ahora no nos interesan los nombres, ¿sí? Sino ver la pintura. Entonces yo le decía, bueno, obsérvenlas y cuál de estas pinturas nosotros podríamos definir como modernas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estas 3, voy a achicar un poquito, en estas 3, la pincelada es una pincelada que se ve, se nota. Si nosotros, está bien que no podemos hacer un super zoom, pero bueno, es una pincelada que se nota. Sí, está marcada, pincelada marcada. Entonces, la podemos diferenciar de esta, cuya imagen, que se las voy a volver a mostrar acá, no podemos ver ninguna pincelada, ¿sí? Vemos un acabado como suavizado, se podría decir. Un acabado muy modelado de la pintura.
Después, fíjense en los retratos. ¿Sí? Fíjense, esta señora está tapada por un abanico, esta señora está tapada con una sombra y esta otra no se le ve nada. Nosotros siempre decimos que el retrato es como el centro psicológico, ¿sí? El rostro, ¿no? Incluso los ojos solos son como el centro psicológico de una pintura. Nosotros tendemos, si hay un retrato dentro de una pintura, tendemos primero a ver las caras, porque nos vemos reflejados en eso, podemos decodificar ciertas emociones que tenga el personaje, qué le está pasando. Entonces, fíjense que en estas tres pinturas voy a marcarlo para la comodidad. Sí, bueno, en este color, nunca me acuerdo cómo cambiar el color. Ahí está. Esta y esta. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Y estas, vemos que el retrato, cuyo centro psicológico con la pintura está tapado, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser? Y en cambio en esta se ve perfecto el retrato de los tres personajes, ¿sí? A lo lejos se ve este paisaje como medio renacentista de lejos, ¿sí? Entonces, lo que así de una forma sin suspenso, nosotros podemos marcar que las pinturas llamadas modernas en ese momento eran estas tres primeras, ¿sí? ¿Y por qué no esta, la de Bouguereau? Si nosotros vamos para atrás, vemos que la de Bouguereau tenemos un modelo como mucho más académico. ¿Se acuerda de la academia que nosotros lo vimos? Bueno, un modelo mucho más académico, que tenga una relación con la tradición, ¿no? Las pinceladas no se marcan en ningún momento, está completamente suavizado. El paisaje no es definido, ¿sí? Es un paisaje como indefinido, valga la redundancia. Los personajes, Bouguereau es contemporáneo a todos estos artistas, como habíamos hablado, y los personajes están vestidos como antiguos, no es la moda que se usaba en el momento, están vestidas a la manera como más renacentista, porque se está mirando ese arte. Entonces, nosotros podríamos establecer esta conclusión. Estas tres primeras pinturas son modernas. La de Bouguereau es academicista, ¿sí? Entonces, para eso yo les preparé otra, como diría, filmina, ¿no? Donde vamos a diferenciar por qué llamamos pinturas modernas y por qué la otra no. Entonces, acá no estamos hablando de los artistas en específico, sino todo en general. O sea, tomamos ejemplos específicos, pero vamos a lo general. Entonces, la pintura moderna tiene tema contemporáneo. Las mujeres están todas, si volvemos, perdón, están todas vestidas como se vestían en ese momento, ¿sí? Todas están en el parque, como en una escena determinada, ¿sí? Entonces son temas contemporáneos. La pincelada es esquemática, o sea, es una pincelada marcada, incluso en algunos momentos con mucha materia. Y estos artistas, ¿sí? Tienen un interés común. Estas tres obras comparten un interés común que es la modernidad, mostrar lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? En cambio, si vamos a la pintura de Bouguereau, vamos a ver que no tiene marcas de pinceladas, una terminación fina, ¿sí? Que responde a la academia. Las figuras están moderadas, ven que están perfectamente contorneadas, esta no, la de la izquierda no. El paisaje italiano a la manera renacentista, incluso con esa perspectiva atmosférica a la manera renacentista. Las vestimentas son antiguas también, ¿sí? Y es un modelo, o sea, la pintura de Bouguereau responde a los intereses de la academia, cómo había que pintar en ese momento, y también responde a los intereses de una burguesía que le iba a comprar el cuadro a ese artista, que por cierto vendió un montón. Incluso en el, en el Bellas Artes hay un montón de Bouguereaus,
¿sí? En cambio, los otros artistas están pensando otras formas, ¿sí? Están queriendo separarse de esta academia, están queriendo separarse del gusto de la burguesía. Si después llegaron o no a separarse, lo tenemos que ver nosotros también, porque al fin y al cabo después vendían pinturas, ¿sí? Pero entonces, acá llegamos a una conclusión que es que también después vamos a ver un escritor. Entonces, si estamos en un momento nuevo, que es la modernidad, si estamos hablando de temas nuevos, que son los temas modernos, se necesita una forma de expresarlo nueva. ¿Sí? Para estos artistas, esta forma academicista y tradicional ya no sirve porque ya no los representa. Entonces, estas tres artistas están haciendo búsquedas pictóricas en este caso, pero también por medio de diferentes técnicas, están haciendo una búsqueda para poder hablar de su momento, que es la modernidad, de una forma más directa y más genuina. ¿Sí? Espero que se hayan entendido. Entonces, todos estos artistas estaban liderados de alguna forma y representados literariamente por este hombre que lo deben haber escuchado una vez, que es Baudelaire. Sí, que incluso es poeta, escribió algunos poemas con la corrupción de las flores y demás. Baudelaire va a escribir en ese momento, ¿sí? Un ensayo que se llama El pintor de la vida moderna, que es muy interesante, para aquel que lo quiera leer, se consigue en internet, es muy interesante. El pintor de la vida moderna, Baudelaire hablaba de que ya las experiencias pasadas están en el pasado y que los artistas tenían que aportar al presente y a la modernidad con nuevas cuestiones. ¿Sí? Él va a hablar de la modernidad también como una experiencia, ellos la están viviendo. ¿Sí? ¿Y esta experiencia cómo era? Bueno, había cambios constantes. ¿Sí? Esto de que del campo a la ciudad eran cambios, cambiaban, había materiales nuevos, había fábricas, se fabricaban cosas nuevas. Nunca estática, o sea, ya no se quedaban en el mismo lugar, las cosas cambiaban constantemente. ¿Sí? Las ciudades pasaron a ser el centro y esta es la frase más importante para nosotros, que es los nuevos temas requieren nuevas técnicas. ¿Sí? Entonces, estos artistas que les mostré antes, uno era Manet, otro era Monet, van a estar representando eso. ¿Sí? En el pintor de la vida moderna, también Baudelaire lo que va a hablar, por ejemplo, es que estos artistas están pasando, toda la sociedad en la modernidad está pasando por un momento de fluidez, de volatilidad, y dicen una frase, todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Sí? Todo lo sólido se desvanece en el aire. O sea, como hablando de este cambio constante, de vuelta, de esta cuestión dinámica. Entonces los artistas no podían quedarse sentaditos pintando 5 meses un cuadro, tenían que moverse. Y esta nueva técnica es también este cambio en la pincelada, estas pinturas que voy a volver a mostrar. Vamos a ver una más de cerca. Por ejemplo, estas pinturas responden a esta dinamismo. Es una pintura rápida, ¿sí? Los pintores no estaban meses o años pintando lo mismo, sino que tenían que resolver rápido, ¿sí? Entonces, esta nueva pincelada que se contrasta muy evidentemente con esta otra de Bouguereau, tiene que ver con esto. Eran pintores que simpatizaban con lo que hablaba Baudelaire y estaban en esta nueva búsqueda de nuevas técnicas que respondan al proceso histórico que estaban viviendo. ¿Sí? Entonces, esto es un poco para hablar de cómo ahora los artistas se van a separar de esto que es la academia y van a buscar sus propios caminos y van a aparecer un montón de artistas diferentes y un montón de formas, pero lo importante es que la academia... Bueno, se me cortó. Es que me está funcionando tan mal internet que es imposible.
Bueno, ahí sigue grabando, espero. Se cortó un poquito en algún momento porque se desconecta internet. Entonces yo lo que les decía es que los artistas están buscando estas nuevas formas y si se van a separar de la academia muy rápidamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar, sí, al nuevo momento de la historia del arte, que es el realismo. ¿Sí? Todo lo demás es una introducción al siglo XIX, lo que estábamos hablando recién, que va a implicar todo lo que sigamos viendo, ¿no? O sea, todo lo que charlamos, Baudelaire, etcétera, también se va a dar en este realismo. ¿Sí? Acá vemos una pintura que ustedes la deben conocer, la deben haber visto un montón de veces, que se llaman los pulidores de piso. ¿Sí? Fíjense, más allá del tema tan específico, que son trabajadores, es una pintura que otra vez no muestra los rostros, los retratos, ¿sí? Eh, solamente muestra el trabajo. Nosotros no podemos ver las expresiones de estos personajes, cosa que anteriormente con los románticos, por ejemplo, con los neoclásicos sobre todo, o sea, en el arte pasado, era mucho más claro a veces, más allá de que en el romanticismo nos daban la espalda, leer el personaje era más simple. Entonces, esto es un poco el ejemplo de cómo va a cambiar, ¿sí? Acá, los acuchilladores o pulidores también, de parquet, ¿sí? Que le sacaban la cera, ¿no? Acá también otra imagen para que comparemos juntos sobre el paisaje que veníamos trabajando nosotros. Entonces este paisaje tenemos por un lado el estilo romántico, el de la izquierda, ¿sí? Con una luminosidad bastante característica, y por el otro, hacia dónde vamos. No significa que sea todavía realista, sino hacia dónde vamos. ¿Sí? Ven que es bastante diferente. Entonces, seguimos en el siglo XIX, obviamente, y vamos a entrar a este momento de la historia del arte que se nombra, se llama, se lo conoce como realismo. Sí, el contexto es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La burguesía triunfa, ¿sí? Con sus ideales. Tenemos la revolución industrial, hay más variedad de movimientos artísticos en pocos periodos, perdón, en cortos periodos, que es lo que nosotros vamos a empezar también a notar, que ya no es como el Renacimiento, que teníamos el 480 y el 580 y todo duraba un montón de tiempo, sino que ahora son cortos, y eso se va a ir acelerando todavía más con las vanguardias. Y en la arquitectura es lo que ya charlamos, que son los historicismos, ¿sí? Entonces, el realismo, como su palabra lo dice, lo que va a querer hacer es hablar de lo que pasa, ¿sí? Va a ser, según los artistas, un reflejo de la vida cotidiana. Pero no solamente van a mostrar lo que ven, la realidad, sino que también van a ir por el lado de mostrar y denunciar, por eso puse ahí denuncias, de lo que ocurría en la sociedad, lo que ocurría en la política, lo que había provocado también la revolución industrial, que es la pobreza, la miseria y demás, pero a modo de denuncia y pensando, es un artista que está también defendiendo derechos, no tanto solo, no es un arte que expone la problemática, sino que la critica. ¿Sí? Lo que sucedía, bueno, el contexto es también, que lo charlamos un poquito, crece la población urbana porque pasaban del campo a la ciudad en busca de trabajo, ¿no es cierto? Entonces crece también este sector social, el proletariado, ¿sí? Que incluso las condiciones de vida que van a tener se van a ver también muy deterioradas, van a vivir hacinados, va a haber trabajo infantil, 18 horas trabajando, bueno, todo lo que conocemos. Entonces,
la burguesía va a estar como mucha diferencia entre la burguesía y los pobres, un gran contraste. Entonces, muchos artistas van a mostrar también esto, ¿no? La diferencia social. No sé si saben o se acuerdan que está escrito por Víctor Hugo, Los Miserables. Bueno, es este momento, ¿sí? Es el momento en el que lo escribe también dentro de este movimiento realista. Entonces, acá volvemos a nombrar al amigo Baudelaire, que llama a los artistas a que se apropien del heroísmo de la vida moderna. ¿Qué significa eso? Que los pintores deben rechazar esto del heroísmo de la vida moderna, deben ser héroes. ¿Y qué implicaba ser héroes? Rechazar la tradición, rechazar lo establecido, ¿sí? No dejarse mover por el mercado burgués, de que les compren sus pinturitas lindas, no. ¿Sí? Entonces se van a empezar a interesar por los problemas sociales y obviamente el público quizás no prefería tanto ver eso, entonces bueno, ahí va a empezar como ese problema también entre los que venden y los que compran. ¿Sí? Acá vemos, les hice un cuadrito también como un contraste entre lo que habíamos visto del romanticismo y el realismo. En el pasado, en el romanticismo, lucha contra el neoclasicismo, pero a su vez hay mucha subjetividad y las pinturas intentan hablar de la pasión, ¿se acuerdan, no? El contraste con, eso de una forma resumida, ¿sí? El contraste con el realismo van a estar influenciados por el positivismo. ¿Qué significa? ¿Qué pretendía el positivismo? Era una idea de observar la realidad de una forma más objetiva, de observar la naturaleza, de observar la sociedad, pero desde intentar explicar los fenómenos, ¿se acuerdan? Entonces, el realismo va a ser más positivista en ese sentido. Quiere ser objetivo, no quiere interpretar la realidad, ¿sí? No la va a interpretar, sino que ellos muestran la verdad, ¿sí? Muestran la verdad pura, llana, no la interpretan. Eso es muy importante también. Y no hay pasiones. ¿Qué significa? Se muestra la realidad, no voy a ir a volar con los pajaritos y el sentimiento del abismo y el sentimiento romántico, que es muy subjetivo. No, muestran la realidad, chata, ¿sí? No nos van a hacer simbolismos de la realidad, sino que la muestran como es, ¿sí? Y se lleva todo eso al terreno del arte. Arte, ¿de qué forma? Bueno, de la forma por medio de la literatura, también mostrando la vida cotidiana, los sucesos diarios, también todo lo que tiene que ver con noticias, por ejemplo, los defectos de la sociedad, ¿sí? Y entonces podemos encontrar en la literatura Balzac, Zola, Flaubert, Dickens, que ustedes los deben conocer, Dickens, y Víctor Hugo también. Sí. A veces a Víctor Hugo lo ponen también en el romanticismo, pero es más realista. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir un poquito a hablar de lo que es la pintura realista. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos a los salones, ¿no? Que estaban controlados por la burguesía, por la academia? Y se acuerdan que los salones también, lo que se hacía era un poco controlar el gusto artístico, o sea, lo que ganaba era lo que estaba de moda y lo que se iba a querer comprar y vender. ¿Sí? Entonces, la academia controlaba estos salones y en general se vendía como les mostré antes, ¿no? Bouguereau, o sea, el arte clásico. Entonces, en este caso, los artistas van a decir, bueno, yo no puedo entrar al salón porque lo que yo muestro no le gusta al academicismo, entonces no voy a exponer en el salón porque directamente ellos no van a querer. Entonces, que se van a buscar otros medios de exhibición y se va a hacer por primera vez, porque después se va a hacer un montón de veces, que se llama el Salón de los Rechazados, de los Refusés, ¿sí? En 1867, los rechazados.
O sea, todos los rechazados por la academia van a salir a exponer ellos de, como se diría hoy, independientes. Sí, entre las obras de ese Salón de Rechazados de 1867, vamos a encontrar también obras de Courbet, de Manet y demás. Entonces, ¿qué se veía en ese salón? ¿Pinturas de qué? De temas cotidianos, no se idealizaba, ya no van a aparecer temas mitológicos ni religiosos como veíamos en el romanticismo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Fuseli, y menos en el neoclásico. No se va a ver nada de eso, ¿sí? Sino que va a ser la pintura el vehículo para expresión de los ideales políticos y sociales, ¿sí? O sea, la pintura, en realidad, mejor dicho, el arte va a ser un vehículo para mostrar estas ideas políticas y sociales que tenían este grupo de artistas, porque piensen que también eran varios artistas con intereses en común, ¿sí? Si nosotros queremos ver pintura realista y decir, bueno, a ver qué es lo nuevo, en realidad lo formal, la forma de pintar, no va a ser tan nueva en este periodo, ¿sí? En este periodo, sino que es más los conceptos que van a aportar al mundillo del arte, ¿sí? Una cosa más también antes de seguir es que de a poco, en 1839, aparece la fotografía, y también eso va a ser también una causa de que la pintura también tenga que cambiar o tenga que cambiar, no había otra posibilidad, ¿sí? Eso va a influir en los artistas, no hay chances de que no ocurra eso, ¿sí? Va a influir desde la composición, el encuadre, la forma de pintar, por eso lo vamos a ver mucho más cuando veamos también a los impresionistas. Pero sepan que en 1839 aparece la cámara fotográfica, que de a poco se va socializando también, ¿no? Entonces, el movimiento realista, que vuelvo a repetir, quizás soy demasiado repetitiva, no va a aportar nada nuevo formalmente, o sea, desde el lado de las técnicas o de cómo se ve la imagen, sino desde los temas y cómo habla de los temas, la forma en que habla de los temas, ¿sí? Entonces estos son los tres más importantes que nosotros vamos a ver, hay otros artistas también, encima nosotros vamos a ver la parte más pictórica, pero también hay escultores y demás. Y tenemos a Dumier, Gustave Courbet, ¿sí? Y François Millet. Seguramente los vieron alguna vez en la vida, sobre todo a Courbet. Pero bueno, nosotros vamos a hacer esta cosa acotada, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar por Dumier, ¿sí? Hoy vamos a ver Dumier. Nació en 1808, muere en 1879, ¿sí? Así se ubican temporalmente. Y Dumier va a ser el gran caricaturista del realismo, ¿sí? Incluso van a ser las primeras veces que aparezcan caricaturas, ¿sí? Dumier va a decir que el arte tiene que ser de la época en la que vivís. O sea que ya con eso nos muestra que es realista. Él va a hablar de los problemas, los inconvenientes, las vicisitudes que ocurrían en ese momento en el que él estaba trabajando. Él va a aprender dibujo, pintura, a partir de la observación de obras de Rubens, de Goya. Fíjense que tiene un parecido a Goya muy interesante. Pero sobre todo se va a desarrollar, va a ser un gran dibujante, va a tener mucha obra en dibujo y también algo de litografías, porque él va a ser dibujante en diarios, ¿sí? Va a hacer tiras cómicas en diarios, entonces, qué mejor que mostrar estos conceptos desde un medio periodístico, ¿no? Entonces lo que él va a mostrar es siempre sátiras políticas, ¿sí? Políticas, se va a reír de lo que para él es la ridiculez de la burguesía, ¿sí? Va a ser personajes caricaturescos, y uno de sus personajes más famosos, por eso lo estaba acá mostrando, es
Ratapoil, ¿sí? El ratapoil es, bueno, rat por rata y poil de pelo, ¿sí? Es un personaje caricaturesco que va a usar constantemente y que lo va a usar para ironizar también lo que es la propaganda política, incluso la napoleónica. Incluso, bueno, estas son algunas litografías, él va a mostrar las obras también con inscripciones debajo, aclaraciones, porque son tipo historietas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, va a ser muy satírica su forma, quizás no veamos nada diferente en su forma de dibujar, ¿sí? Pero esto salía en los diarios y esto es novedad para nosotros de ver un artista que haga eso. Bueno, esto es un poquito lo que les comentaba, ¿sí? Bueno, también este artista Dumier hizo escultura y acá tenemos a el Ratapoil hecho escultura, ¿sí? Fíjense, lo voy a agrandar un poquito, tiene una forma mucho más desequilibrada, es una escultura, ven que tiene acá todo arrugado, el retrato no se ve, como siempre dijimos, no se ve de una forma clara, los volúmenes también como exagerados, esta forma de pararse, este arqueado también exagerado, los pliegues, las arrugas, fíjense, miren acá, las arrugas, todo muy exagerado y haciendo rasgos caricaturescos. Y fíjense, a ver, no me acuerdo si puse otra imagen. Sí, ahí está. ¿Ven? Rasgos caricaturescos, incluso este bigotito, ¿viste? Que es imperial. Entonces se está riendo de la burguesía, claramente el sombrero todo arrugado. Y él con esta escultura lo que hace es también romper con la tradición de escultura que se tenía en ese momento. ¿Sí? O sea, no solamente desde lo gráfico, de lo bidimensional, sino con lo tridimensional, va a ser un artista de ruptura. Acá vemos también una forma de trabajar de él, esto es como una muestra de cómo los banqueros, burgueses, todos pueden asimilarlos a una fruta, ¿sí? Y de una forma siempre burlona, caricaturesca. Esto es una litografía, ¿no? Después también va a tener algunos óleos, fíjense este que es un político que tiene 3 caras, ¿sí? Nada muy diferente a lo de ahora, ¿no? Y ustedes pueden conseguir, si después se ponen a investigar en internet, siempre las imágenes con debajo, siempre una explicación de lo que está hablando acá claramente, la aristocracia, el tipo tiene un caballito de juguete, ¿no? O sea, está constantemente satirizando. Esto le valió a Dumier, está representando a Gargantua, ¿sí? Ironiza al rey, por medio de Gargantua, ironiza al rey Luis Felipe, y por medio de esta litografía él lo meten preso varios años, porque, bueno, fue demasiado crítico para el momento, ¿sí? Ven que está, es la comida de los pobres. Esta es litografía también. Para ver si es litografía, observen, parece lápiz, pero es como la técnica final no lo es, ¿no? Porque vemos la mancha. Después tenemos algunos óleos, ¿sí? Estos son los emigrantes. Sí, los símbolos también muestran lo mismo, ambientes humildes, la vida cotidiana de la calle, estaciones de ferrocarriles. Fíjense que esta es una imagen muy similar a algunas pinturas de Goya que hemos visto anteriormente. Entonces vemos también este antecedente con Goya. Acá mostrando la condición en general de estos inmigrantes que huyen también de la pobreza. Y obviamente no se le ven los retratos, ¿no? Lo que habíamos charlado anteriormente. Muy bien. Luego tenemos, yo les quería mostrar el vagón de tercera clase, ¿sí? De 1864. Es otra de una de las pinturas más famosas de Dumier.
donde acá nos muestra, bueno, obviamente la tercera clase, y en su momento, cuando fue publicada, se puso, es necesario que todo cambie para que todo siga igual, ¿sí? Y bueno, también en este momento en nuestro país también estamos pensando lo mismo, ¿no? Se ven los retratos, los rostros cansados, desolados, miradas perdidas, ¿sí? Acuérdense, en estos años se escribían Los Miserables, entonces también podemos ir pensando ese contexto, ¿no? Fíjense, acá hay un nene, está durmiendo, pero ¿de dónde viene? ¿Viene del colegio o viene de la fábrica? Porque existía el trabajo infantil, ¿de la escuela o de la fábrica? Y el foco de luz está dado en estos dos personajes que son femeninos, una señora, ¿sí? Y esta mujer que está dándole el pecho al bebé, que es como un poco la esperanza, ¿no? De alguna forma con el vagón, perdón, el vagón de tercera clase, lo que nos muestra Dumier es la miseria cotidiana, ¿sí? Muestra a los pobres en este realismo con los pesares de ser pobre, los pesares de la clase trabajadora. Y fíjense también lo que es interesante es que lo muestra dentro de un vagón. ¿Y el vagón qué es? Un tren, una locomotora, que también habla de esta revolución industrial, ¿no? El progreso, los cambios tecnológicos y como este proceso hacia la industrialización que estaban viviendo también estas gentes, y a su vez este lugar que tenía el proletario. ¿Sí? Entonces es, como ven, una pintura muy crítica de la realidad y por eso realista. ¿Sí? Acá vemos otras, tiene una forma también muy espontánea de trabajar y tiene formas muy dispares, o sea, por un lado hace óleos, por el otro hace grabados, esculturas. La verdad que Dumier hizo mucha obra, incluso creo que en sus años más viejito se quedó ciego por trabajar la litografía, por los ácidos que usaban. Entonces fíjense que se abocó a su trabajo, ¿no? Acá vemos el amante de las estampas también, un burgués. Ven esta forma de trabajar, ven que es una línea como modulada pero temblorosa, ¿sí? Una pincelada un poco más rápida. Crispin Scapin, ¿sí? También va a hablar mucho del circo y del teatro, Dumier, ¿sí? Fíjense, burlona. Y acá tenemos estos óleos que son un poquito más desesperanzadores. No, ustedes saben que en esos momentos la bohemia también empezaban a tomar opio y había droga por todas partes, como ahora. Pero en este caso se drogaban con opiáceos y también ajenjo y demás. Y nos muestra eso. Fíjense qué interesante cómo trabaja el óleo, a diferencia de los dibujos, de una forma muy por medio de manchas. La lavandera también, muy interesante. Ven que en general nunca define el retrato a no ser que sea una caricatura. ¿Sí? Entre las 11 y la medianoche, en invierno de París. ¿Sí? También está criticando ahí a los burgueses, que de dónde iban y a dónde iban. Bueno, y con eso los quedamos. Y para la próxima dejamos a Courbet, que es un poquito más pesado. Y esto fue un poquito de lo que es el movimiento realista en pintura. ¿Sí? Espero que no les haya quedado ninguna duda, como siempre pregúntenme, no hay ningún problema, y esperemos que ya la próxima semana podamos vernos por Zoom. Así que bueno, les mando un abrazo grande, cuídense, y como siempre, si tienen dudas, si quieren aportar algo que hayan leído en otro lado, que hayan visto, no duden en compartirlo. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande.